programa periodístico Panorama. ¿Puede bajar, por favor, señorita, las imágenes? Señorita juez, antes de que se lea este documento, esta defensa que viene a presentar una oposición al mismo, solicitando que su judicatura, por favor, remita al representante del Ministerio Público, solamente basarse en lo que es prueba, más no en opiniones. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Con la recusación ya resuelta, el juicio entra nuevamente en marcha. La Fiscalía toma la iniciativa y proyecta en pantalla un reportaje emitido por Panamericana Televisión, con la intención de sustentar parte de su argumentación. Pero el movimiento no pasa desapercibido. Las defensas reaccionan de inmediato. Se oponen tajantemente, alegando que el material carece de validez jurídica y no tiene fiabilidad procesal, al no tratarse de una prueba pericial ni haber sido verificado por un experto. Bien. ¿Puedo continuar? Sí, señor fiscal. Correcto. Bien, tenemos aquí el acta de fiscal de recolección de información y con la precisión de fuente abierta. ¿Cuándo ha sido materia de elaboración? Tenemos fecha 13 de marzo del 2023. Esta fuente abierta fue denominada Histórico Video Minutos antes del golpe de Estado, Pedro Castillo dirigiéndose junto a Betsy Chávez dentro del despacho, propagado por el programa periodístico Panorama. ¿Puede bajar, por favor, señorita, las imágenes? Señorita juez, antes de que se lea este documento, esta defensa que viene a presentar una oposición al mismo, solicitando que su judicatura, por favor, remita al representante del Ministerio Público, solamente basarse en lo que es prueba, más no en opiniones vertidas por particulares, que son opiniones desde la óptica de esta defensa de un periodista que no cuenta con la calidad de perito o no cuenta con la calidad de testigo experto con respecto al tema de sus comentarios realizados dentro de este elemento de prueba. Dejamos que su judicatura en ese extremo, por favor, resuelva. En caso contrario, nosotros al final tendremos que acotar con respeto. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura. Estamos en el estadio de lectura de documentos. Los documentos ya han sido admitidos. ¿Bien? Esa es la premisa bajo la que... pero la norma del Código Procesal Penal dice que las opiniones no son de recibo por parte del colegiado. A ver, un momentito. La premisa es que los documentos están admitidos. El artículo 384 del Código Procesal Penal señala lo siguiente. Vamos a leer. La oralización tendrá lugar cuando indistintamente lo pide el fiscal o los defensores, las partes. La oralización se realizará por su orden, iniciándola el fiscal, continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil y culminando el abogado del acusado. Quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. 2. Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra. De igual manera, se podrá prescindir de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial o ordenándose su lectura o reproducción parcial. 3. Los registros de imágenes, sonidos o en soporte informático podrán ser reproducidos en la audiencia según su forma de reproducción habitual. 4. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. Bien, en ese marco, ¿en qué consiste su oposición? Sí, señorita juez. Si bien es cierto, el documento ingresó, el documento forma parte de esta actividad probatoria. Este documento pertenece a una acta fiscal que precisamente fue transcrita a través de un documento en el cual las defensas no estuvieron presentes, o si estuvieron presentes no observaron en ese momento las opiniones vertidas, no por un perito, no por un experto técnico, no por una persona que tenga esa capacidad de poder determinar ciertos elementos o posturas o actos en el cual él se expresa de manera clara, opinando sobre ciertos datos, que generaría pues que ese juicio público determinara o apreciaría ciertas opiniones de este señor periodista. Nosotros creemos que esa parte de las opiniones no deberían ser parte de la lectura de este medio de prueba, porque generaría una confusión con respecto al público, que es este oficio oral. Solamente nos remitimos a los elementos de prueba. Lo que se puede observar
Si ellos colocan las fotos, no hay ningún problema. Las fotos pueden ser observadas, pueden ser vistas, pero las opiniones vertidas adicionalmente generarían una confusión con respecto a la opinión que tengan con respecto al hecho concreto, ¿no? Porque el señor periodista se expresa más allá, como si fuera un experto en la materia. Eso es todo, señor juez. Nos causaría perjuicio a nosotros que se lecturara como parte importante del Ministerio Público, de su lectura, estas opiniones. Nosotros nos sentaríamos en la prueba. Lo que sí se puede dejar a que su judicatura tenga posteriormente a resolver. No lo que la opinión introducida pueda causar algún tipo de contaminación con respecto, porque son opiniones. Que nuestro Código Procesal Penal manifiesta que los únicos que pueden opinar son los peritos. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Señorita magistrada, si me permiten, por favor. Primero al Ministerio Público, luego le concedo la palabra. Señor fiscal. Señores jueces supremos, una de las bases de la oposición debe regir el principio de legalidad, no articulaciones subjetivas, muy respetuosamente, que el Ministerio Público considera que está siendo articulados. El Código Procesal Penal, en el artículo 383, numeral 1, literal E del Código Procesal Penal, establece el tema de la oralización de las actas. No podemos nosotros estar condicionados a un criterio de la defensa técnica de cómo tenemos que leer la prueba documental que ha sido, y debo precisar, su control de admisibilidad y conducencia ha sido trazado en la etapa intermedia. Si en todo caso las partes no hubiesen estado de acuerdo con esa admisibilidad, tenían un remedio procesal llamado reexamen, que se traza al inicio del juicio oral. Tampoco ha sido articulado por la defensa técnica. En tal sentido, no es de recibo el planteamiento de la oposición por no estar articulado como un remedio procesal, por no estar articulado en el Código Procesal Penal como un criterio previo o de limitación al ofrecimiento o a la lectura de una prueba documental. Eso sería de manera muy concreta absolviendo la oposición formulada por la defensa técnica. Bien. La defensa del señor Lozada. Sí, muchas gracias, señorita magistrada. En esta defensa iba a realizar una objeción durante la lectura de esta documental justamente, pero ceñida a la autenticidad de la prueba y igualmente a la sobreabundancia, por autenticidad y por sobreabundante. Sin embargo, como bien lo ha señalado la judicatura, esta pieza documental, si bien ha sido admitida, compartimos la misma posición de la defensa del señor Pedro Castillo, debido a que la valoración probatoria justamente va a ceñirse de lo que se alecture de esta documental. Más allá de comentarios, señores jueces, se trata de un relato que realiza un periodista que, como bien lo hemos señalado, no es perito. Por lo tanto, es indispensable que la sala entienda cuál es el objetivo de la Fiscalía. En la sesión anterior, en la lectura de la última pieza documental, que fue el folio 793 al 799, si notamos, el acta fiscal de visualización de archivo de video del mensaje a la Nación fue en un USB y se dio lectura del acta del contenido de un video llamado mensaje de presidente Castillo cierra el Congreso completo. Ese fue un archivo que obtuvo la Fiscalía, ¿no es así?, en un USB, y efectivamente en el acta vimos las capturas de pantalla que estaban contenidas en esta acta y la observación que se realiza del video se detalla en el acta por justamente la propia autoridad fiscal. No obstante, esta siguiente acta es un acta de recolección de información de fuente abierta, que entendemos que la intención de la Fiscalía es completar, ¿no es así?, el suceso del mensaje, porque entendemos que las capturas ya no es solamente de los momentos anteriores al mensaje de la Nación, sino ya de detalles que entiendo no estaban contenidos en el primer video. Lo que esta defensa, tiene la postura de que habían otras formas de poder obtener estos últimos, escenas, ¿no es así?, de lo que haya querido traer a juicio la Fiscalía, como por ejemplo, oficiar, ¿no es así?, a este canal de televisión y poder obtener el video original, no el video de un relato periodístico. Entonces ahí hablamos ahí se rompe la autenticidad de la prueba, incumplimos el artículo 8 en Romanos de título preliminar
de nuestro Código Procesal Penal, porque establece justamente que no se puede valorar de esta manera la prueba. En ese sentido, entendiendo de que ya estamos en etapa de juicio oral, la solicitud que iba a realizar esta defensa técnica era en el momento en que la Fiscalía iba a dar lectura de la voz la voz masculina, que sería la voz de un periodista, y todos estos relatos efectivamente no guardan relación en absoluto con el objeto de este juicio. Por lo tanto, en ese sentido, si ya vamos a resolver de forma, digamos, anticipada la lectura, sí también esta defensa se opone a la lectura de todos los que dicen voz masculina en el acta, debido a tratarse de una voz que no corresponde al video original y que en su defecto se valore únicamente lo que señala como José Pedro Castillo Terrones, 2 puntos, que sería únicamente la transcripción, entendemos, de lo que se escuchó de la voz del señor Pedro Castillo. No obstante, rechazamos en absoluto que se lean los minutos transmitidos de voz masculina y de la palabra reportero, porque sí, efectivamente, eso contaminaría completamente la prueba y conforme a lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la misma Corte Suprema, esto perdería un valor probatorio y obviamente constitucionalmente legítimo también, porque nos oponemos a la forma incluso en la que se obtuvo este video. No es la forma de probar para esta defensa, pudo haberse oficiado el programa y obtenerse la prueba de forma directa, como han pasado en otros casos. Eso es todo, señor. Señor fiscal. Sí, me permite. Todos los cuestionamientos que se han trazado hasta la fecha tienen que ver con valoración probatoria. Y el propio código establece la oportunidad procesal en la cual las defensas técnicas pueden trazar el argumento que acaban de señalar prelativamente. ¿Dónde está la respuesta? Lo leo literalmente. Artículo 384. Dice: una vez que se concluya la lectura o la reproducción del documento, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes que consideren necesario. Y ahí está la justificación de la norma. Expliquen, aclaren, y la última palabra sería la respuesta a las oposiciones. Refuten o se pronuncien sobre su contenido. En ningún extremo, todos los argumentos que acaban de señalar van trazados a un tema de valoración. Si la sala considera, al momento de emitir la sentencia, conforme lo establece el 158, el 393 del Código Procesal Penal, si esta acta tiene o no valor probatorio, lo traducen a través de su sentencia, con la siguiente atingencia de que nuestro modelo procesal penal ancla el principio de libertad probatoria. No necesariamente un arquetipo probatorio puede ser argumentado a través de esta oposición. Eso sería todo. Gracias. Señorita juez, para complementar, por favor. Antes de eso, si me permite, señora directora de debates. Sí. A ver, voy a hacer una consulta a las dos partes que han hecho la objeción, la oposición-objeción. Tal vez en línea de aclaración. Un documento es todo soporte sobre el que consta alguna información. Así de simple, ¿no? Y está definido en el Código Procesal Penal y se habla de manuscritos, vídeos, fotografías, en forma general. Es todo aquello que pueda contener algún dato que a los jueces o juezas sirven para que pueda valorarse determinada proposición fáctica, ¿correcto? Ahora, el Ministerio Público, que tiene la titularidad de la acción penal y la carga de la prueba, evidentemente realiza diligencias en búsqueda de esos elementos que después va a pedir que se conviertan en prueba en el contexto del contradictorio. Y eso es lo que se realiza en el juicio oral, para cuyos efectos hay un debate previo de qué documentos pueden ingresar o no ingresar, que es la etapa intermedia. Entonces yo quisiera saber si la defensa del señor Castillo, que ha hecho la oposición, porque ha hablado de ilegalidad, ¿no?, y de una suerte de contaminación, ya ese documento fue admitido, pero quisiera saber si hubo alguna objeción u oposición en la etapa intermedia, y en caso de que haya existido, si se reservó para el inicio del juicio a efectos de que pueda pedir una suerte de reevaluación de la admisión de la prueba. Y lo mismo le pregunto a la abogada defensora del señor Lozada. Gracias, señora directora de debates. Muchísimas gracias. En la etapa intermedia, este documento pasó a la siguiente etapa, que es en la cual nos encontramos hoy día para este juicio oral. Pero, señores jueces, yo quiero dejar sentado que
los directores del proceso, los directores quienes van a evaluar, no solamente es cuestión de lo que acaba de mencionar el representante del Ministerio Público, que este es un documento que pasó y que se tiene que leer en su integridad, porque dice claramente, señor juez, que el documento se valorará la parte pertinente, ¿correcto? Y la pertinencia tiene que ver con la valoración de la prueba. Y la valoración de la prueba, dice claramente el artículo 166, señor juez, y ahí me voy a remitir, el 166.3, dice, estando en cuenta que eso es un acta que presuntamente un testigo de oídas, porque es un reportero, expresa ciertos datos. Dice, no se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tengan sobre los hechos y responsabilidades. Hechos, señor juez. Entonces, sobre esa base y la dirección de debate que tengan ustedes ya el documento trasladado a la etapa de juicio oral, pues nosotros solicitamos que se aplique la pertinencia, conducencia y utilidad respectivamente de este dato, porque esa opinión sería importante introducirlo aquí a este debate. Eso es todo, señores jueces. Muchas gracias. Sí, señor magistrado, sí, efectivamente esta defensa técnica igualmente no realizó ninguna observación debido a que no nos encontrábamos en defensa en el control acusatorio. No obstante, sí es, digamos, de observación por parte de esta defensa el poder objetar el procedimiento de la oral, que no se haya observado en un control acusatorio, que pueda realizarse este control igualmente por parte de un juez penal. En el sentido de que efectivamente, por un principio de preclusión, no me correspondería realizar esa observación, no tendría esa base legal, no obstante, al encontrarnos frente a un juzgado que va a resolver directamente la responsabilidad penal, esto sí es permitido y que además la pretensión de ambas defensas es directamente respecto, como dice, si bien lo dice la Fiscalía, la valoración propiamente de la prueba. No obstante, en este momento estamos observando o realizando objeción respecto de la incorporación y lectura de esta documental, señor magistrado. Muchas gracias. El señor presidente va a preguntar. Señor fiscal, este documento contiene grabaciones, videos, fotos, aparte de un comentario de un periodista, ¿contiene esas tres clases de información? No lo entendí, señor El presidente. documento tiene fotos, tiene grabaciones de lo que pasó en el despacho del señor Castillo. Tiene aparte una interpretación del señor periodista. ¿Qué contiene? Eso es lo que quiero saber. Es una transcripción literal de lo que pasa transcripción de lo que el señor periodista interpreta expresa, que está pasando nada ahí. más. Bien, gracias. ¿Quiere hablar la señorita Chávez, doctora Carvajal? Sí. Sí, señores magistrados, gracias. Sin entrar a la discusión de piezas procesales. Yo no voy a entrar a Lo que discusión. rogaría es que el señor Romero iba a ejercer su defensa. Sí, en este caso. solamente voy a dar constancia, así como hace un momento se le permitió al doctor Aníbal Torres. Diga No usted. voy a discutir piezas procesales. Indicarles, el doctor Romero no era mi abogado en el control de acusación, pero nosotros indicamos en el control de acusación cuando estaba la doctora Galinca, que vino a las dos primeras sesiones, a la 1 y 2 de este juicio oral, de que esta no era una prueba válida, porque supuestamente el Ministerio Público tenía que realizar peritajes. Sin embargo, en el control de acusación, el doctor Juan Checley nos dijo que eso ya se verá en el juicio oral, y así esa prueba pasó a esta etapa. Quizá para que el Ministerio Público tome conocimiento, ya que ahora está el doctor Chinchay también, ¿no? Entonces sería recomendable para que sepan cómo ingresó esta prueba a esta etapa. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a resolver la incidencia. Concretamente, la defensa del señor Castillo Terrones se opone a la lectura del acta, el acta fiscal de recolección de información de fuente abierta. Señala que en este caso no se puede leer lo vertido por el periodista toda vez que se ha debido actuar, ni siquiera ha sido avalado por peritos como correspondió, y que el cuestionamiento incide en eso, en que no se puede dar totalmente lectura a ese documento ofrecido por el Ministerio Público. En su oportunidad, cuando fue preguntado si objetó este tema en la etapa intermedia, indicó que no, porque no era la defensa del señor. Posteriormente, la defensa del señor Lozada, en este caso objeta la lectura, básicamente vinculado a la autenticidad de este documento, ¿no? Cuestiona que habían otras formas de obtener este dicho, no se trata de un testimonio, se está en todo caso tratando de ingresar un testimonio mediante este documento sin cumplir las formalidades de este caso, ni siquiera se sabe. Y básicamente en lo que se refiere a la voz masculina no se sabe siquiera si sería la voz del acusado Castillo Terrones.
En ese sentido, cuestiona la lectura de este documento. El Ministerio Público, al absolver los cuestionamientos, señala de que tanto la oposición como la objeción son subjetivos porque no se respaldan en un dispositivo legal. El artículo 383, inciso 1, se avala la lectura de las actas. Y en ese sentido, el artículo 384 ofrece la solución para los cuestionamientos que puedan hacer, incluso pueden refutar el valor probatorio de estos documentos. En ese sentido debemos señalar primero, como esta sala señaló, los artículos pertinentes son el artículo 383 y el artículo 384 del Código Procesal Penal. El proceso penal tiene etapas. En la etapa intermedia se ofrece la prueba, se admite y se pueden realizar todos los cuestionamientos pertinentes a su validez, a su idoneidad. Estamos en etapa de juicio. En el artículo 383 señala: podrán ser incorporados dentro de lectura de prueba documental las actas conteniendo la declaración de testigos actuados mediante exhorto, también serán leídas las prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes siempre que le den las condiciones previstas en el literal anterior. Ahora bien, si existían cuestionamientos sobre ello, debió señalarse en etapa intermedia. Las partes han indicado que no lo hicieron por diversos motivos. Pero estamos en etapa de juicio oral y las partes también tienen oportunidad de cuestionarlo. Y para ello es el artículo 384, inciso 4. Una vez que se concluya la lectura, el juzgador concederá la palabra por breve término para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. En ese sentido, el tribunal va a valorar, precisamente en ese estadio pueden cuestionar si es fiable, si es lícita la prueba, si es pertinente o no. En el ámbito probatorio, el tribunal definirá por qué el fiscal no ofreció al testigo y ofreció un documento, si eso tiene idoneidad o no, y eso está en el ámbito probatorio. En ese sentido, se declara infundadas las objeciones formuladas por las partes y tienen el derecho expedito conforme lo señala el artículo 384, inciso 4. Sí, reiteramos que es el ámbito de valoración probatoria. Bien, en este sentido vamos a hacer un breve término, 10 minutos por favor, un receso y retornamos. Lectura de pieza. Bien, se consulta entonces. Emitimos la decisión antes del receso. Señor fiscal, usted, su posición. Conforme. La Procuraduría. Conforme, doctora. La defensa del señor Torres. La defensa señora maestra, con su venia, por favor. La vez pasada el doctor, el presidente de la sala, Neira Flores, estaba haciendo el mismo correlato, por ejemplo, lo que correspondería a la palabra en este caso es al abogado del señor Pedro Castillo Terrones, del presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, en esa línea se seguiría el tema, el mismo doctor Neira Flores, señorita magistrada, con el debido respeto. No, pero lo hago por un orden estratégico que tenemos de la sala, sin ningún afán, sin ningún otro motivo. Y ese es desde que inicié la dirección de debates lo hacemos, por eso le consultamos. Le consultábamos en relación a si tiene que decir algo respecto de la decisión del tribunal. Ninguna, señora maestra. Ninguna. Bien. La defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada, debido a que entiendo la resolución, y creo que así lo hemos entendido al momento de la lectura, se ha resuelto la oposición de la defensa del señor Pedro Castillo. En ese extremo, la objeción me la voy a reservar, no voy a realizar ninguna No, se ha resuelto también la suya. Las dos se resolvieron, se declararon. Por eso, entiendo que es respecto de la totalidad del acta, de la lectura total. Eso es lo que entendió esta defensa. Se ha resuelto que se lleve a cabo la lectura y en su oportunidad, por el 384.5, ustedes tienen el derecho de cuestionar, refutar. Eso es lo que se dijo concretamente. Claro, pero entendía yo, señorita magistrada, que es respecto de la lectura total de la documental. En ese extremo, esta defensa señaló al inicio de su alocución que
íbamos a realizar la objeción correspondiente a la lectura cuando se señalara la voz masculina que no corresponda. Entonces, en todo caso, me reservo que cuando se realice la lectura, yo voy objetando y dependiendo de ello se resolverá. Entiendo que, si es así, yo no voy a interponer ningún recurso de reposición. No, es que... Sí, el tribunal ha sido claro en resolver. No sé si usted va a plantear algún recurso. Respecto a la totalidad, no, señorita magistrada. Bien. La defensa del señor Venero. Su señoría, con relación a la lectura total del documento, el artículo 384 señala, inciso 2 señala de manera clara que se tiene que tener en consideración el contenido esencial de la lectura del acta respectiva. En esa línea, téngase presente que conforme lo ha señalado la abogada que me ha antecedido, es fundamental que obviamente se tenga en consideración este precepto porque estamos hablando de una apreciación subjetiva de un periodista. Por consiguiente, en su momento nosotros, conforme lo señala la misma norma procesal en el numeral 4 del mismo artículo, consideraremos lo necesario respecto a refutar o aclarar lo que señala el Ministerio Público. Gracias. Correcto. La defensa de la señorita Chávez Chino. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho una petición, pero al hacer lectura de esta documental, básicamente se hubiera traído pues la testimonial del periodista, que no es el testigo experto. Entonces acá ya hay una desnaturalización de las piezas procesales en cuanto a este aspecto. Al igual que reiteré también cuando se hizo la oralización del Twitter, pese a que la prueba testimonial estaba presente en su momento. Nosotros no vamos a plantear nada, ya lo dejaremos para nuestros alegatos. Bien. La defensa del señor Huerta. Nos reservamos, señorita jueza. Bien. La defensa del señor Castillo. Por notificado, señorita juez, dejando constancia que en la siguiente etapa, tal cual ha mencionado el colega que me ha precedido, el señor fiscal está obligado dando a conocer su contenido esencial de la prueba, señorita juez. En ese acto, la defensa se reserva a realizar las objeciones. Gracias.